Egunon Guztioi, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Eskerrik asko. Muchas gracias por vuestra asistencia otra vez. Esta es un poco la reanudación de nuestras temporadas de charlas, de nuestras temporadas de vernos juntos y, por lo tanto, para mí tiene un valor especial el día de hoy. Espero que para vosotros también. Las caras son conocidas, es estupendo veros y, por lo tanto, vamos a competir con el resto de entidades que se pelean por ciertos espacios de confraternidad, vamos a decir, y de información. Voy a presentar a nuestras ponentes que tienen altas cualificaciones y experiencia profesional y empresarial. Voy a leer sus currículums para que los podáis valorar. Voy a empezar por Sandra Montes, que es la ponente primera. Sandra Montes estudió, como digo, las cualificaciones son muy altas y, por lo tanto, las voy a leer enteras porque las altas cualificaciones merecen reconocer los esfuerzos. Sandra Montes estudió Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en la Universidad Europea de Madrid y posteriormente cursó el Máster Internacional Management en el E-Business School. Tras comenzar su carrera profesional en empresas multinacionales, se incorporó a Cometel en 2014, siendo directora de la compañía desde el año 2016. Cometel es una empresa familiar fundada en 1987 que realiza proyectos completos en los 5 continentes para el transporte, tratamiento y distribución de residuos industriales, procedentes principalmente del sector de automoción y aeronáutica, de procesos de estampación, mecanizado de medias y altas series, fundición y extrusión. Esto yo tengo aquí apuntado. También sigue un poco una trayectoria empresarial relativamente repetida en nuestro entorno del País Vasco, ¿no? De empresa familiar a empresa multinacional, sectores importantes estratégicos, procesos industriales fundamentales, materiales reciclables y dimensión. Todo esto son notas que se repiten, creo yo que se repiten en muchos de los sectores, afortunadamente para nosotros. ¿Por qué? Porque es un rescate importante a lo que son las empresas familiares, en lo cual también somos y hemos sido ejemplo. Desde 2020 es además fundadora y CEO de Scrap-Ad, un marketplace que opera a nivel global en el ámbito de la compraventa de materiales reciclables. La compañía cuenta ya con 3.000 usuarios registrados provenientes de 100 países. Esto es un número espectacular en cuanto a dimensión, en cuanto a capacidad de expansión y, desde luego, 3.000 usuarios registrados provenientes de 100 países me parece a mí que es una cuestión de récord. Además, pertenece a Women in Tech Spain y ejerce de mentora para niñas y jóvenes interesadas en la ciencia e ingeniería, apoyando sus posibles carreras profesionales en momentos vitales clave. Mentoring, ciencia, ingeniería, apoyo a profesionales. Esto es también un modo de culminar el circuito de la aportación a la sociedad. El ponente número 2, que es Samuel Ruiz. Samuel Ruiz es otra altas cualificaciones. Es triple licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho en la Universidad Europea de Madrid y Business Management of Stanford University. Posteriormente, realiza el máster con módulo MBA en Asesoría Fiscal del IE Business School. Se incorpora a Cometel Recycling Solutions como gerente de la empresa en el año 2016. En 2017 funda Sasa Metals para realizar trading materias reciclables de aluminio entre España y Latinoamérica. Desde 2020 es cofundador y CEO de Scrap-Ad, nombrada Top 50 de España por la revista Emprendedores y Top 5 del mundo por los Green Alley Awards. Además, colabora con IE Business School y Deusto University en cursos relacionados con el emprendimiento. Es un enorme apoyo a empresas y profesionales. Y también creo que es importante leer entre líneas para ver toda la capacidad que aquí se esconde para conseguir estos logros. Olga Villa, le hemos dado el trabajo de que sea la moderadora preguntadora. Vosotros sabéis que en el coloquio no dejamos un coloquio abierto, sino que tratamos de dirigir un coloquio por alguien a la cual o al cual le atribuimos la suficiente capacidad como para dirigir un coloquio desde aquí y así no mezclar demasiado los criterios. Por lo tanto,
Olga Villa es la que va a hacer hoy de moderadora preguntadora. Es doctora en Pedagogía por la Universidad de Deusto, donde se ha formado también en Big Data and Business Intelligence. En 2004 se incorporó a la Unidad Técnica de Innovación y Calidad de la Universidad de Deusto. Posteriormente trabajó como investigador en el equipo Innova en áreas de liderazgo, dirección, gestión e innovación en educación. Desde 2010 es directora del área de estrategia de la Universidad de Deusto. Es también vocal de la Junta Directiva del Grupo Vasco del Club de Roma. Estas son las personas a las cuales vamos a tener hoy la suerte de escucharles. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Se me escucha, ¿no? Desde aquí. Gracias, Chema, por la introducción. También somos llamados los locos, que lo comentamos ahora posteriormente y el porqué. Gracias a Dipe por la invitación y a David por acordarse de nosotros y a todos los asistentes por estar aquí. Bueno, en primer lugar, según The Times, dice que a partir del minuto 17 el 85% del público deja de prestar atención, con lo cual nosotros nos iremos turnando para evitar que ese índice llegue a esos niveles. Y en segundo lugar, pues nos hace mucha ilusión poder hablar de un tema que nos encanta y la verdad es que lo intentamos comentar en todos los foros en los que nos lo permiten, que es hablar de modelos de negocio disruptivos en sectores tradicionales. Un poco, Chema, en relación a lo que dices, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de los sectores en los que trabajamos y hemos tenido la capacidad de trabajar, pero también tenemos que ser conscientes un poco de cuáles son las tendencias y qué está ocurriendo en el mundo para ir acompasados y que no nos pille a contrapié pues, cuando veamos que otros lo hacen. Entonces aquí hemos plasmado unos principales titulares de lo que es la historia de Scrapad. Perdona, que tengo una gripe de la pera. El primero es el proyecto de Scrapad gana el 8º concurso Onekin. Nosotros empezamos de una manera muy modesta y se lo contábamos a modo anecdótico a Olga. Detectamos la oportunidad y llamamos a la directora de Big Guipúzcoa y le dijimos que con 10.000 euros íbamos a ser capaces de construir la plataforma de referencia en el sector del reciclaje a nivel mundial. Entonces ella nos dijo, a ver chicos, vamos a hablar porque esto lo tenemos que enfocar de otra manera. Y nos recomendó que nos acercásemos a unos asesores que la verdad fueron capaces de cambiarnos la visión y el paradigma del negocio, ¿no? Cuando les contamos un poco por dónde iban los tiros, pues nos dijeron, a ver chicos, lo que tenéis entre manos es algo de lo que todavía no sois conscientes, ¿no? Y eso la verdad es que lo tenemos como muy presente porque si no habría sido otra cosa, ¿no? No habría sido lo que es ahora. Poco a poco se fue hablando de lo que era Scrapad, cómo nos íbamos consolidando como marketplace en un sector como la chatarra. O sea, era como impensable, ¿no? Consolidarnos en la chatarra, hasta que El Correo, en una de las entrevistas, bueno, pues uno de los comentarios fue que nos parecíamos a una especie de Wallapop y tal, y el titular fue este. Entonces, a partir de ahí ya fuimos denominados los locos del sector de la chatarra, ¿no? Al final éramos un matrimonio que emprendía en COVID y que iba con un modelo completamente digital a un sector tan tradicional y poco tecnológico hasta entonces como la chatarra. Y el cuarto titular es en el cual ya llegaron a pensar que había unos locos que invertían en esos locos. Entonces, este fue el titular de la ronda de financiación del año pasado, que de alguna manera sí que, por más aparte, ¿no? Pues nos facilitó que en el sector se empezó a ver que había gente pues, con capacidad y gente muy inteligente que veía que era una propuesta muy válida y muy innovadora, ¿no? Entonces, algo que nosotros siempre intentamos poner en valor es que la aventura podrá ser loca, pero el aventurero para llevarla a cabo ha de estar cuerdo. Bueno, al 100% tampoco es, pero más o menos intentamos acercarnos, ¿no? Entonces, hablando un poco de ideas locas. El otro día estábamos hablando, ¿no? Cuántas ideas que en un principio parecieron locas
tenemos completamente interiorizadas en nuestro día a día. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb, hay pocas cosas que me puedan parecer más locas que abrir las puertas de nuestra propia casa a desconocidos de cualquier parte del mundo que entren a vivir a nuestra casa sin conocerles, sin saber cómo nos van a pagar, cómo van a dejar la casa, etc., ¿no? Netflix, un cambio de paradigma de aquello de cuando íbamos al videoclub, pues, o sea, total, ¿no? Y absoluto. Tesla. Bueno, pues la movilidad, un cambio de movilidad, y no solo del concepto de movilidad, sino de cómo una persona con unas ideas, a lo mejor este sí que es el de los locos, las ideas que tiene, ¿no?, para cambiar una forma de fabricación de los automóviles, que es capaz de conseguir llevar a cabo esa idea loca y poner nerviosos a los actores habituales del sector de la automoción. Uber, ¿qué vamos a decir, no? Al final seguro que todos los que estamos aquí utilizamos habitualmente, hemos utilizado Uber como alternativa al taxi. Y Amazon, que bueno, es nuestro favorito por analogía de alguna manera a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos que queríamos de alguna manera destacar porque son ejemplos que están en sectores que son sectores todos tradicionales. No es un sector nuevo ni que se haya inventado nada, sino que alguien tuvo la capacidad de implementar un modelo de negocio diferente y disruptivo en un sector que ya era tradicional y ya establecido. Dicho esto, ¿qué es Scrapad? Scrapad es la plataforma online para comprar y vender materiales reciclables en todo el mundo. Y ahora cambiamos. Bueno, y nuestro sueño pues empieza en Estados Unidos. Nos gusta decir siempre que, aquí hacer alusión a una frase del libro negro del emprendedor, que dice que un escritor no se hace escritor por tener un argumento, sino porque desea ser escritor, ¿no? Y lo mismo ocurre un poco con el emprendimiento. Entonces, bueno, nace en Estados Unidos, gracias a la experiencia que traíamos de Cometel, tanto en la parte industrial Sandra como yo en la parte del reciclaje. Pero bueno, queda muy bonito decir que nace en Estados Unidos, pero realmente nace con una conversación de un reciclador de Vitoria, un reciclador que gestiona virutas de titanio. Nos lo encontramos en la feria de Estados Unidos y bueno, empezamos una conversación y le empezamos a preguntar pues, cómo así se ha desplazado hasta allí, cuál es el motivo, y nos empieza a contar que claro, que en el sector del reciclaje cuesta mucho crear lazos de colaboración, saber quiénes son los compradores y vendedores de determinadas chatarras, y entonces que había ido a Estados Unidos pues, a encontrar algún comprador para unas virutas de titanio aeronáuticas que obtenía en la zona y que en España pues, no tenía buena salida. Entonces, bueno, le seguimos preguntando y nos cuenta pues, que realmente va allí, es una feria de maquinaria, y entonces pues, empiezan a hablar entre los recicladores, a ver qué compra uno, qué vende otro, sin más concreción, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos enciende un poco lo que es la bombilla, tampoco es una idea mágica, ¿no? Es decir, escuchamos en su momento ese problema que veíamos o esa dificultad, y a partir de ahí pues, empezamos a crear pues un sistema que resolviese esas dificultades, ¿vale? Entonces, el por qué surge es principalmente por tres problemas. El problema de la información, ¿no? Partiendo de esta premisa de esta conversación en Estados Unidos, pues vemos que hay una falta de información a nivel global. Luego, el segundo objetivo es el intentar reducir en la medida de lo posible residuos que terminan en vertedero y que para otras empresas pueden ser una materia prima a reutilizar, ¿vale? Y el tercero es la seguridad entendida desde dos prismas. Un prisma en el que es cobros y pagos, y otro en la calidad de los materiales, ¿vale? En la chatarra, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso lo resolvemos a través de la digitalización, a través de un marketplace que se llama Scrapad, como bien estamos diciendo, y a partir de ahí pues, intentamos resolver esto pues, con pagos seguros, con información global y con toda una serie de contratos que se generan a partir de la negociación que se realiza en la propia plataforma, ¿vale? Entonces, es verdad que aprovechamos un momento muy, muy especial, ¿no? Y coincidiremos todos en que pues, se ha empezado, ¿no? Muchas empresas que antes también reciclaban, pues no se les daba la importancia que se les da ahora, ¿no? Incluso creo que tenían ciertas connotaciones despectivas, ¿no? El chatarrero, ¿no? Se asociaba con ciertas ¿no? Actividades que igual no eran del todo bien publicitadas, ¿no? Pero creo que ahora, pues, con el concepto de economía circular,
sostenibilidad, pues le hemos dado un cambio de visibilidad al sector, ¿no? Entonces, bueno, creo que el momento fue muy bueno en el que lanzamos la compañía, porque es verdad que había una concienciación general muy importante del reciclaje, apoyada por la legislación, ¿no? Incluso en los propios medios, ¿no? Tú estás viendo la televisión y ves un anuncio de Fonbella y no te habla de la calidad de su agua, ¿no? Te habla de que el envase es 100% reciclable, ¿no? Lo mismo pues con Nescafé, pasa un poco igual, ¿no? Cápsulas de aluminio totalmente reciclables. Eso, bueno, apoyado un poco por el tema energético, ¿no? Que estábamos en picos de costes de energía y, como sabemos, pues al final tenemos dos opciones para crear productos. Uno es el reciclaje y otro son las materias primas que vienen de la minería, prácticamente. Entonces, el coste energético de utilizar materiales reciclables, por ejemplo, en el caso del aluminio, pues hay un consumo energético de un 95% inferior a utilizar la bauxita, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso también pues, ha ayudado mucho. Y bueno, ¿cómo funciona Scrapad? Pues una gran diferencia, ya existían algunas plataformas del sector del reciclaje anteriormente, y en lo que nos hemos diferenciado principalmente es pues, en que todos los usuarios que hay en Scrapad son usuarios verificados. Se hace una verificación diferenciando si es comprador o vendedor para tener todos los usuarios realmente validados. Para que os hagáis una idea, el año pasado bloqueamos más de 860 empresas en el marketplace. Bueno, luego hacemos el segundo punto, que son los depósitos y pagos seguros. Bueno, pues aquí los que conocemos un poco el sector, bueno, pues aquí ha pasado de todo, ¿no? Es verdad que decía anteriormente que había una fama un poco que cruzaba ciertas líneas en el sector de la chatarra, que en algunos casos ha sido también ganada, porque realmente pues, ha habido transacciones de materiales, pues que una empresa de aquí ha comprado cobre en China y le han venido piedras. Que hay gente que nos dice, pero eso es imposible, eso. Pues no, eso ocurre y sigue ocurriendo. Entonces, bueno, pues un tema muy importante para nosotros era solucionar esos problemas de seguridad en los cobros y en los pagos, especialmente en las transacciones internacionales, porque aquí al final, pues si transaccionamos a nivel Euskadi o a nivel nacional, pues no hay problema, ¿no? Porque, bueno, pues te conoces, pero cuando ya estás transaccionando con un turco, un chino, un indio, pues empiezan los miedos, ¿no? Entonces la idea de Scrapad o el objetivo era romper esos miedos y esas barreras, ¿vale? Verificación de materiales en origen. A través de Scrapad se da siempre la posibilidad de mandar un verificador al origen y verificar que lo que se carga es realmente lo que se ha establecido en la plataforma, y a su vez, una vez que se cierra la transacción, se genera un contrato automáticamente online en la que quedan ligadas las partes contractualmente, ¿vale? Y por último, nos encargamos de toda la logística desde origen hasta destino. La logística, evidentemente, la subcontratamos, pero organizamos nosotros todo lo que es la logística, ¿vale? Entonces damos un servicio, por así decir, end-to-end, ¿no? Es una especie de Amazon, como decía Sandra, con todas las distancias del mundo, pero aplicado al sector del reciclaje, en el que buscamos principalmente pues, que el usuario no tenga que preocuparse prácticamente de nada más que de hacer negocios, ¿vale? Y bueno, un poco los datos que los comentaba Chema en la presentación. Bueno, pues estamos presentes con usuarios en 96 países, empresas, hemos dicho 3.000, estamos por encima de las 2.700. Y bueno, estos son los dos datos, por así decir, más importantes, junto con el volumen de negocio anunciado que supera ya los 1.300 millones de euros en el marketplace. Entonces, bueno, sí que nos hace ilusión destacar que desde una oficinita pequeña de Eibar, estamos en el edificio de Techniker de innovación, pues que realmente nos conozcan desde 96 países nos parece un dato bueno, del que estamos orgullosos, ¿no? Esto lo hemos hecho todo pues, a través del marketing digital principalmente, y luego de un nombre pues, que realmente nos posiciona en Google muy bien, que es Scrap Chatarra, ya de anuncio. Entonces, pues, en las búsquedas pues, Google ha sido un buen aliado para Scrapad. Vale. Y luego, bueno, hemos citado también el tema del CO2. Es algo en lo que estamos trabajando mucho este 2024. Vamos a hacer una estrategia muy fuerte de conceptualizar muy bien cuáles son los ahorros de CO2 que se consiguen. Y bueno, ahora el dato que tenemos es que es el equivalente, si se transacciona el material que hay en Scrapad, el equivalente a más de 1 millón de coches en circulación, el ahorro que generamos en CO2. ¿Vale? Bueno, ¿qué ofrecemos Scrapad? Pues un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Es una herramienta
que permite pues, al usuario encontrar el mejor destino para cada material. Todo ello a través de una herramienta en la que se intenta mejorar pues, la experiencia del usuario y permite a la empresa, hay que ubicarse en el sector en el que estamos, ¿no? En el sector del reciclaje, el chatarrero generalmente son empresas pymes de tamaños pues de los 50 profesionales hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre en las empresas pymes? Pues lo que ocurre generalmente, ¿no?, en el entorno empresarial de Euskadi es así, ¿no? La mayor parte son pymes, la fuerza comercial es muy pequeña. Entonces, generalmente, pues, la compra y la venta se da siempre entre recicladores muy cercanos. Entonces, lo que les permitimos a través de Scrapad es el acceso a esos 90 y pico países en los que tenemos empresas, ¿vale? Eso les permite tener una mayor rentabilidad porque pueden conseguir que ciertos materiales que igual no tienen salida en un determinado entorno, pues sí lo tengan en otro, y además les permite que ese reciclador de Vitoria, que antes tenía que viajar hasta Estados Unidos para buscar a su comprador de titanio, ahora lo pueda encontrar desde su escritorio en Vitoria, pues a golpe de clic. ¿Vale? Bueno, otros beneficios estratégicos de la empresa, pues bueno, colaboramos con muchos proyectos en Asitec, participando activamente en todo lo que es la economía circular y bueno, buscando nuevas fuentes de rentabilidad para las empresas y generando pues, ahorros de costes como los que citaba anteriormente. ¿Vale? Vale. En cuanto a la financiación, este es un punto que ha sido clave en el crecimiento de Scrapad. Normalmente, en el sector del reciclaje, se paga la chatarra 30, 60, 90 días cuando se vende directo a cliente final, a fundición. Entonces, lo que hemos hecho en Scrapad, tenemos un partnership con una empresa londinense con la cual financiamos las operaciones. Es decir, realmente Scrapad, aparte de ser un negocio de economía circular, es un negocio financiero. ¿Vale? Es decir, el vendedor tiene una transacción cerrada, le van a pagar a 30-60 días y a través de Scrapad puede o aceptar las formas de pago del comprador o adelantar el 80% de su dinero en ese momento, ¿vale? En el momento en el que se carga la mercancía. Esto, como decía, en un entorno de pymes es muy importante porque cuando hablamos de una transacción de cobre, por ejemplo, un camión de cobre son 170, 190.000 euros. Entonces, esa necesidad de liquidez pues la resolvemos a través de Scrapad, lo cual ha permitido que empresas de tamaño pequeño o medio se sumen al marketplace, ¿vale? Esto también lo hemos hecho no solo para clientes nuevos a través de Scrapad, sino para empresas con las que ya trabajaban. Es decir, joder, esta empresa llevo trabajando años con ella, pero es que me sigue pagando a 30-60 días. Pues la traen al marketplace y de esa forma pues pueden cobrar un 80% al contado, ¿vale? Y luego, sobre todo, ha sido muy importante este punto en las transacciones internacionales. ¿Por qué? Pues por la desconfianza, ¿no? La desconfianza que genera hacer una primera transacción pues, con un chino, con un vietnamita, con un coreano. Entonces, muchas veces incluso nos ha pasado al revés. Nos han llamado empresas de la India, oye, que le voy a comprar a una empresa de Guipúzcoa, no les conozco muy bien, queremos hacer la transacción por el marketplace. Entonces, lo pensábamos más para empresas de aquí, pero nos ha pasado incluso que empresas internacionales meten a sus proveedores en el marketplace por el tema de la seguridad. Bueno, a nivel sociedad, un poquito lo que comentaba anteriormente, estamos muy centrados también, aparte de la parte del negocio, ¿no?, como tal, muy en todo lo que es la economía circular, en promover la circularidad de los materiales, estamos empezando a trabajar también en buscar la mejor solución por cercanía, ¿no?, porque quiero decir, ahora el flujo de exportación de los materiales por Scrapad supera el 72% en el 2023, entonces estamos empezando a buscar también cómo premiamos las transacciones que se dan por cercanía geográfica, de forma que también generemos un CO2 positivo en todo lo que es la logística. Pero claro, muchas veces dices, joder, estamos vendiendo un material que se podría quedar igual en 100 kilómetros y se está yendo a 10.000, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos una estrategia de proximidad en el residuo también. ¿Vale? Y bueno, la menor dependencia de las materias primas me refería un poquito a lo de antes, ¿no? Realmente los metales prácticamente el 100% son reciclables, entonces que busquemos siempre la recircularidad de los mismos. ¿Vale?
Bueno, y después de todo esto, una de nuestras obsesiones en este tiempo ha sido ver qué opinaban los clientes y ver si lo que estábamos ofreciendo realmente era acorde a lo que los clientes necesitaban. Entonces, después de las necesidades, ¿no?, los puntos de dolor que expresaba Samuel, que se sufrían en el sector, pues que era la falta de información, impagos, fraude, falta de conocimiento en el ámbito logístico, legal, etcétera, pues aquí tenemos una muestra de lo que nuestros clientes nos han ido transmitiendo. Por ejemplo, la primera, bueno, Mar, por ejemplo, destaca la verificación de los usuarios, de tal manera que sea un entorno seguro en el que se transacciona, porque también hay algunos que se creaban sus empresas solo para hacer una transacción fantasma y desaparecían del mapa, ¿no?, de las operaciones. Entonces, de eso de alguna manera a ellos les ofrece el confort y la seguridad de que están operando en un entorno seguro, y lo que destaca ahí, ¿no?, con empresas reales. Luis Duarte destaca pues, que da la posibilidad de conocer nuevos proveedores. Esto es muy importante porque habitualmente siempre, o bueno, en muchas ocasiones las operaciones son muy recurrentes con las mismas contrapartes. De hecho, es más, hay algunos que nos dicen, jo, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si incluso mi padre le vendía a ellos tal, ¿no? Entonces, tiene una parte positiva, evidentemente, pero también hay una falta de competitividad, o al menos la capacidad de poder comparar con otros y ver lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, poder conocer a nuevos proveedores, conocer al mejor comprador. Luego, otro de los puntos es que dentro de esa falta de información, nosotros podemos saber qué empresa habitualmente compra cobre, por ejemplo, pero no sabemos que en ese momento concreto esté comprando cobre o qué cantidad de cobre está comprando, ¿no? Entonces nosotros les ofrecemos en tiempo real las necesidades reales de cada una de las empresas para que se den las transacciones. Otro de los puntos es la liquidez en la capacidad de estas operaciones. Ofrecemos la capacidad a los usuarios de vender rápido si lo necesitan. En lugar de a un precio determinado lo pueden vender a otro precio, pero tienen un abanico mucho más amplio de compradores y vendedores para poder agilizar esas operativas. Y bueno, esto es un poco repetitivo, los nuevos contactos que son capaces de conocer. Entonces, aquí destacamos algunos sellos de calidad que hemos obtenido por convencimiento, y algunos de ellos también un poco por certificar esa capacidad, ¿no?, de lo que hacíamos, esa propuesta de valor. En la parte izquierda, en la calidad, todo lo relacionado con la confianza online. Claro, la transacción media es de 60.000 euros. Entonces, en una primera operación, hay veces que al usuario se le hace difícil depositar 60.000 euros en algo que no sabe qué es, ¿no? Entonces, esos sellos de confianza online. El sello B Corp, que está relacionado, bueno, esto es más employer branding y sostenibilidad. Pues, ¿qué hacemos en el ámbito de personas, de sostenibilidad, etcétera? Luego somos también miembros de la BIR, que bueno, esto a nivel en el mundo del reciclaje pues es una de las asociaciones más importantes, y trabajamos con partners como Investing y SGS. Bueno, aquí algunas de las entidades que afortunadamente nos han apoyado en este camino, pues en ISA hemos presentado proyectos europeos, el gobierno vasco la verdad es que nos ha apoyado muchísimo, la Diputación de Guipúzcoa, o sea que hemos tenido, antes de los inversores, hemos tenido mucho apoyo institucional también. Y este es nuestro equipo. Actualmente somos 22 personas, estamos divididos en las oficinas de Eibar y Madrid. La oficina de Madrid surgió un poco por lo que decíamos antes, ¿no?, la necesidad de esos perfiles tecnológicos que nos costaba encontrar aquí, ¿no? De ahí el reto de qué vamos a hacer para que estas empresas innovadoras pues, se sigan quedando en el entorno, ¿no? Y aquí dos ilustraciones. Una, nuestro equipo es un poco como esa de la izquierda. Es un equipo súper diverso, tanto en edad, en género. Ahora hemos bajado un poquito porque hemos aumentado el equipo de tecnología. Llegamos a estar en el 50%, ahora estamos en el 35%, porque en el ámbito de la tecnología pues sigue costando mucho, lamentablemente, encontrar mujeres, ¿no? En un rango de edades también entre 20 y 60, con una media aproximada de 35 años, y gente pues muy diversa. O sea, en nuestro equipo hay un poco de todo, ¿no? En la parte tecnológica pues parece como el de Telefónica, pues está el de la melena, el que juega, tiene competiciones de manga, de videojuegos, ¿no? Es un poco la variabilidad del equipo, y luego bueno, gente que sabe mucho también del sector, ¿no? Gente muy experimentada en el sector del reciclaje. Y sobre todo pues,
la capacidad de hacer que ese equipo diverso una esos dos hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho, para poder programar, sacar algoritmos, datos, etcétera, pero también seguir enfocándonos mucho en qué necesita el cliente, ¿no? Nosotros les insistimos mucho, hay veces que les cuesta parar de programar. Están con el ordenador y les decimos, por favor, escuchad, porque queremos que sepáis para qué es esto, ¿no? Cuál es el negocio, qué necesita el cliente. Entonces, ese equilibrio, ¿no? en esa parte tecnológica que es súper importante, pero que en mayor o menor medida todos sepan el para qué de lo que hacemos y lo que estamos aportando realmente a nuestros usuarios. Los valores, esto la verdad es que cada vez los tenemos más en cuenta, tanto en interno y muy importante también para las contrataciones. Es algo que cada vez preguntan más las personas que se incorporan a la compañía. Desde nuestro punto de vista, cuando dicen, no, las personas ya no vienen por el dinero, vienen por los valores. No, vienen por el dinero y por los valores. O sea, es una combinación, ¿no? Pero sí que estos perfiles que realmente están súper cotizados en el mercado, muy cotizados, necesitan algo más, necesitan un propósito más allá del salario que realmente se lo daría prácticamente cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues el compromiso, evidentemente, en una startup es alto, o sea, tienes que estar muy convencido. La pasión por el proyecto te tiene que apasionar, porque hay muchos momentos en los que la plataforma no funciona, el cliente nos dice que no, nos dicen que esto nunca se ha hecho así y tal, entonces tienes que tener una convicción muy grande en el proyecto y en lo que haces. La confianza y el respeto, bueno, esto en este equipo que es tan diverso en todos los ámbitos, aparte del plantel que os comentábamos, ¿no? Pues hay una persona rumana, un búlgaro, un indio, un brasileño, un belga, ¿no? Entonces fomentamos mucho que al final nosotros hemos buscado desde el principio ser globales y así lo estamos empujando, ¿no? Pero eso requiere también de una cultura que esté preparada para esas necesidades. La sostenibilidad, que es evidentemente intrínseco a nuestro negocio, y la innovación. Al final nosotros necesitamos personas que estén súper convencidas en aprender, en hacer cosas nuevas, en que les digamos que lo que han hecho ya no funciona porque necesitamos otra cosa, ¿no? En esa cultura de la innovación que es imprescindible para nosotros. Y ya terminas tú, Samuel. Bueno, y un poco para terminar, trasladar, comentaba también antes de comenzar este coloquio, esta ponencia con Olga, que algo que creo que nos ha marcado en Scrapat es nuestra visión o la forma de poder hacer crecer. Tanto Sandra como yo venimos de entornos empresariales, familiares, pymes. Entonces, pues nuestro objetivo, nuestro propósito desde un inicio ha sido intentar pues, superar ese tamaño de compañía, ¿no? Entonces creo que eso pues, es lo que está marcando un poco el desarrollo de Scrapat. Es pronto todavía, ¿no? Veremos lo que ocurre, ¿no? Aquí hay empresas con mucha trayectoria que es de las que tenemos que aprender, pero bueno, sí que hemos nacido con una visión de ser una empresa pues de gran tamaño e internacionalizada desde el principio, ¿no? De hecho, desde el 3 de marzo de 2020, cuando nacimos, nuestra visión era ser la plataforma de referencia en el sector del reciclaje a nivel mundial. Y nada más. Pues muchas gracias a todos y un placer estar aquí. Vamos a tomar asiento.
Vamos tomando asiento, Samuel. Sí, yo por aquí. Bueno, Samuel, Sandra está un poco, pero bueno, afortunadamente ha podido organizar perfectamente la presentación. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, pues creo que no soy solo yo, sino que nos ha encantado vuestra presentación, ¿no? Por lo innovador de vuestro proyecto y porque decíamos también, y estábamos comentando, y comentaba Chema muy acertadamente, que digamos que este proyecto va más allá, es tecnológico, es internacional, pero es que además en un sector muy tradicional donde realmente se están rompiendo tabúes, ¿no? Eso es, ¿no? Esto es un tabú roto Eso en relación a un determinado producto o a un determinado modo de gestionarlo. Pero todos recordamos el antiguo chatarrero, todo este tipo de cosas, y ya ponías en duda las cosas que se vendían. Esto es una rotura absoluta. Eso es. Entonces, Tabúes rotos. Totalmente, de hecho, cuando iniciamos al principio, algún reciclador de la zona que nos conocía de antes nos dijo, oye, voy a acercarme un momento a vuestra oficina porque quiero hablar con vosotros. Y se acercó, estuvo como 2 horas y media dándonos un rapapolvo de, oye, esto en la chatarra no va a funcionar, aquí la chatarra se cierran comidas y cenas. Sí, sí, y joder, nos dejó doblados, ¿eh? y es verdad que ahora es uno de los usuarios de los importantes influencers. de Scrapad, sí, sí, sí. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Y luego también es verdad que cuando surge algo innovador, ¿no? Que mueve un poco el piso, ¿no? Como dicen los mexicanos, siempre, en todos los sectores, prácticamente surgen el mismo tipo de miedo. O sea, ¿qué va a pasar con la empresa? No lo dicen en ese momento, evidentemente, ¿no? Por eso dicen que no va a funcionar y tal, pero pues surge el miedo de la desintermediación, o sea, que es algo que es evidente, ¿no? Al final, como ha ocurrido en otros muchos sectores, y en qué va a pasar con mi empresa, que he sido capaz de ganar dinero con estos contactos durante X años y a lo mejor esto... O sea, nosotros lo que intentamos es que lo vean desde el otro lado, ¿no? Es la oportunidad de que puedas hacer cosas que hasta ahora no has podido hacer por falta de fuerza comercial, por falta de formación internacional, de idiomas. Los usuarios no tienen que saber nada, porque incluso la negociación solamente tienen que poner, ellos no saben con quién negocian, no, da igual, porque es un entorno seguro en el cual ellos solo tienen que introducir esas variables, ¿no? Pero sí que es cierto que esos miedos, que igual que han ocurrido en otros sectores, pues también los hemos sufrido y alguna vez pues todavía hay algún rezagado por ahí. sí, sí. Bueno, habéis traído un modelo de negocio, pues como decíamos, disruptivo, en un mercado que ha sido siempre muy tradicional. Y bueno, ya hemos visto las necesidades, las problemáticas existentes y cómo tratáis mediante vuestra plataforma de dar solución, ¿no? Para una, pues bueno, una mayor transparencia, ampliar todo lo que es el mercado, que pueda estar accesible a los posibles compradores, la oportunidad de vender también, ¿no? Verificación, incluso el tema de la logística. Entonces, bueno, resolvéis bastantes circunstancias que pueden ser bastante complejas, ¿no? Yo he visto a lo largo de vuestra presentación como 3 ideas fuerza, ¿no? Una era la internacionalización, ¿no? Que ha sido esencial en vuestro proyecto. Una visión internacional y, de hecho, bueno, habéis comentado, trabajáis ya con más de 100 países, tenéis 3.000 empresas. Os preguntaría más o menos cuáles son vuestros mercados a nivel internacional o dónde es ahora mismo donde tenéis, ¿no? Más influencia. Bueno, principalmente trabajamos mucho en la zona de Asia, China, India, Pakistán, Corea, Vietnam y Tailandia. Y a nivel de Europa, principalmente es España, Francia, Alemania y Turquía. Son los países en los que más usuarios repetitivos tenemos, por así decir. Aprovecho aquí para comentar también, como decía Chema, ¿no? Que rompíamos tabús y demás. Lo que más nos cuesta conseguir en Scrapad es esa confianza de la primera transacción.
Una vez que hacen la primera transacción, más del 50% de los usuarios son repetitivos. Pero nos cuesta, ¿no? Antes Sandra decía, ¿no? La transacción media en Scrapad ronda los 60.000 euros. Entonces, claro, es verdad que depositar 60.000 euros en algo online cuesta, ¿no? Entonces, todavía nos falta superar esas barreras de generar esa confianza en un primer impacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, os tenemos cerca, además sois una empresa de aquí, ¿no? Os tenemos muy cerquita aquí en Eibar y tenéis una oficina en Madrid. Sí. Pero claro, viendo vuestra presentación y viendo la plantilla, ¿no? Pues son apenas 22 personas. Entonces, ¿cómo habéis llegado a alcanzar este nivel de expansión de clientes con únicamente 22 personas? Esta sería un poco la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que, aparte de luego las acciones que hemos ido haciendo, es como desde el primer día, al final nosotros la oportunidad la detectamos en un ámbito internacional, de una persona que sacaba la chatarra de una empresa aeronáutica de aquí del entorno, podría venderla a nivel nacional perfectamente, y su ambición estaba en buscar qué más había afuera, ¿no? O sea, porque realmente no era que no sabía qué hacer con esa chatarra, sino había un interés de qué más había afuera, porque alguien te dice que en Estados Unidos compran bien el titanio, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro mindset de alguna manera siempre ha sido internacional, y a partir de ahí, cuando tienes eso muy claro, es mucho más fácil construir el relato, ¿no? Además, bueno, los dos viajamos mucho, tenemos, por suerte, nuestra red al final estamos muy cercanos al reciclaje también desde Cometel, y conocemos el mercado a nivel global, y es como lo hemos entendido, ¿no? Al final, primero, es que al final en cada país te tienes que buscar una mano amiga, ¿no? Para intentar, bueno, pues en México, bueno, pues vamos a ver cuáles son los clientes que nos pueden dar de alguna manera esa entrada, ¿no? O ese visado de que, bueno, estos chicos son de fiar, y de alguna manera ir haciendo eso. Pues eso han sido un poco los primeros pasos, y luego, como decía Samuel, ha sido una iniciativa que casa dos conceptos que ahora están en boca de todos: la sostenibilidad y la digitalización en diferentes aplicaciones, ¿no? Al final, que son súper variadas. Y nosotros es como que las dos son parte de nuestro ADN, pero súper troncal. Es el sector del reciclaje con una plataforma tecnológica que a día de hoy es una propuesta tecnológica que no existe a nivel mundial para el sector del reciclaje, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho a ese impacto también en medios, incluso a nivel hay veces que, joder, como hemos aparecido en una noticia de Singapur, ¿no? O sea, en qué momento alguien... Pues es como que es una iniciativa que de alguna manera gusta. Y gusta porque no solo habla de ella el usuario como tal, ¿no? Es como que crea un interés también a la sociedad. Entonces eso hace que las redes se abran. Y luego el marketing digital para nosotros ha sido muy importante. Hemos invertido mucho en eso, además de luego toda la parte de ferias y eso que hemos ido haciéndolo de la manera tradicional, porque también queremos que nos vean y sepan quién hay detrás de esto, ¿no? Pero el marketing digital, que nosotros ahora sabemos poco, antes no sabíamos nada, pero ha sido la bomba. Sí. Voy a rescatar una pregunta que nos hacíamos así en la mesa, ¿no? Bueno, de esto, entonces, en este equipo, los perfiles, por ejemplo, ¿qué tipo de perfiles tenéis? Me imagino que una parte muy tecnológica... Sí. Pero ¿nos podréis ampliar un poco desarrollo de negocio? Bueno. Sí. Principalmente, o sea, el 50% de los profesionales son IT. Tenemos desde lo que son desarrolladores, o sea, la plataforma, por empezar por el principio, ¿no? Nosotros, cuando no teníamos los recursos necesarios, empezamos subcontratando la del desarrollo del marketplace. ¿Vale? Entonces, uno de los objetivos hicimos 2 rondas de inversión, esta segunda, que es la publicada, de 5 millones, y anteriormente hicimos una de 1 millón de euros. Esa de 1 millón de euros la dedicamos prácticamente íntegra a la contratación de perfiles top en IT. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar Scrapad como una tecnología propia y patentada propia. O sea, es una tecnología que está patentada por nosotros, como dice Sandra, a nivel internacional. Entonces, 50% es IT, que incluye, pues, analista de datos, lo que comentábamos antes, ¿no? Todo el
control del user experience, ¿no? Es decir, qué hacen los usuarios cuando entran en Scrapat, dónde clican, en qué momento salen del marketplace, en qué momento de la negociación se echan para atrás. Todo esto nos permite pues ir analizando cuáles son las barreras o cuáles son, ponernos en la mente del cliente y entender qué dificultades se ha encontrado dentro del marketplace para no tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, me desvío. Vale, entonces, mitad del personal IT, luego tenemos un equipo comercial muy variado, como comentaba Sandra, con una persona de Bélgica, una persona de India, una persona de Rumanía y una de Bulgaria, también que nos ha permitido pues, abrir esos mercados de una forma mucho más ágil. De hecho, hemos conseguido que toda esta gente venga a Ibar, por cierto. O sea, el indio, que empezó hace 2 semanas, está en Ibar ahora mismo. Entonces, bueno, lo que ha dicho Sandra, ¿no? Ahí, pues con un trabajo, aparte, como bien decía, que coincido, la parte económica es fundamental. O sea, tienes que competir económicamente pues, con Madrid, con Barcelona, con estas ciudades, pero aparte ofrecer algo más, ¿no? Porque lo que dicen siempre, ¿no? Si una persona viene a la empresa por dinero, se va a ir por dinero. Entonces, es verdad que viene por dinero y algo más, y tenemos que intentar que se quede por dinero y algo más, porque en un mercado global como el que hay ahora, van a recibir ofertas de Estados Unidos, de Arabia Saudí, encima con otros beneficios que tienen, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudí pues, está el tema del tax, que es muy bajo, etc. Entonces, principalmente tenemos hay mitad del equipo, luego una parte comercial muy fuerte, luego tenemos una persona de logística, una persona en finance y luego en marketing tenemos 2 personas. Un perfil muy fuerte, que era el responsable de marketing de Booking. Entonces, bueno, ese es un poco el equipo. Se ve que estáis captando talento y que Euskadi, bueno, pues lo puede atraer, ¿no? Quiero decir, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Que se puede buscar la vía, ¿no? Muchas veces ¿no? Se comenta esta problemática de captación de talento, ¿no? ¿Qué ofrecer? Claro, lo que decíais un poco, ¿no? Si no es dinero, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues otro tipo no sé, pues de beneficios, de retos, de interés, ¿no? Sí, el ámbito sostenible también es algo que interesa también a las personas con el objetivo de vamos a hacer algo diferente para mejorar el mundo, ¿no? Efectivamente. Pero con la pasta también. O sea, la pasta y lo otro. Bueno, o sea, todo será un conjunto, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Sí, este modo de marketing personal o marketing en el sitio de donde vas a pretender vender, esto es bastante caro en general, sobre todo si empleas personas con cualificación, si empleas personas que, visto lo que se necesita, incluso los haces residentes en el país. Y eso se me estaba ocurriendo un poco desde otra perspectiva de otros mercados o como fuera, y digo yo, hombre, esto es efectivo, probablemente es muy efectivo, pero lo segundo es que es largo, es costoso, y esto, largo y costoso, quiere decir que tu cuenta de explotación, en este sentido, pues se puede también perjudicar. Sí, bueno, claramente, Chema, ¿no? Al final, quiero decir, nosotros ahora lo que hemos conseguido es posicionarnos en muchos mercados y ahora pues toca la parte de aterrizar esos mercados, ¿no? Ahora estamos en la estrategia de cerrar ese embudo, es decir, vale, de esos 90 y pico países, en cuáles realmente vamos a invertir esos recursos para que no se nos vaya de madre la cuenta de explotación, como dices, ¿no? Entonces, bueno, al final vamos a escoger 4 países y en eso es hacer una concentración de marketing muy fuerte, que es en lo que estamos. Hay que escoger los países y las personas cuidadosamente. Eso es, Sí, totalmente de desde acuerdo. luego. Sí, al final nosotros somos muy de creer en las personas, ¿no? De hecho, creamos el departamento de IT y la primera contratación fue el director de IT, ¿no? Que cobraba más que nosotros, pero bueno. Cobra. Entonces, quiero decir, nosotros somos muy de apostar por gente muy top en los puestos clave de la compañía. Y ahora pues hemos hecho la misma estrategia con el director de marketing, pues este indio que hemos traído pues también es un perfil muy top, que había trabajado en las 2 fundiciones más importantes de India. Entonces sí que apostamos por gente pues, mucho mejor que nosotros, ¿no? Claro, es que si es bueno o buena la persona,
es bueno para la compañía. Claro. Si no es buena o bueno, te produce un lastre. un lastre y te produce un retraso en tu propia instalación, lo que quieres hacer allí, ¿no? Eso es. Y luego también, Hay que ser muy cuidadoso en eso. Desde luego, que sí. egoístamente, Chema, a nosotros nos gusta también aprender, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando traes a este tipo de perfiles, pues las reuniones son pues una maravilla, ¿no? Porque aprendes cosas que no, como decía Sandra, antes de marketing no sabíamos nada, ahora tampoco, pero escuchas y te gusta lo que oyes, ¿no? Entonces, también disfrutas trabajando más con perfiles de los que te enriqueces, ¿no? Eso es. Muy bien. Sí, sí, sí. Oye, primero muchas gracias, impresionante lo que habéis hecho. Yo creo que es una demostración de realmente de cómo se puede transformar un negocio tradicional. A mí me ha parecido espectacular y os felicito por el trabajo. Hay un par de cosas que han quedado en vuestra presentación que yo creo que son muy importantes, ¿no? Una, en el mundo en el que estamos, que es un mundo muy colaborativo, vosotros creo que el tema de las alianzas es más importante incluso que lo que ha parecido en la presentación, ¿no? Estáis en un negocio que es financiero, ¿no? También, Sí. y eso tiene un aspecto regulatorio. Entonces, me gustaría si podéis explicar un poco la dificultad y cómo habéis gestionado este tema de alianzas en logística, pero fundamentalmente el tema financiero, que me parece muy relevante. Y luego el segundo punto que os quería preguntar es, una de las características del mundo actual es que todo se copia muy rápido. Y por lo tanto tienes barreras de diferenciación que dificulten que esta idea sea copiada, que supongo ya habrá algo que estará intentando copiaros, y por lo tanto la velocidad en la que coges ese tamaño. Y me ha gustado mucho que dijerais que queréis ser una gran empresa y no que queréis soltarlo esto cuando ya valga mucho, ¿no? Sino hacerla muy grande, ¿no? Y tener aquí un Amazon en Euskadi, ¿no? Pero el aspecto de la velocidad, ¿cómo lo estáis viviendo, ¿no? Porque al final hay en Estados Unidos, en otros sitios, pues compañías tecnológicas muy grandes que buscan en estos nichos en función de empresas que están lanzando ideas, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo veis? Yo sí que es la segunda. En cuanto a la competencia, ¿no? Ahí es totalmente así, ¿no? Y realmente sí que somos conscientes actualmente en el panel, digamos, en la matriz de agentes que estamos en Marketplace, en diferentes tipos de materiales, hay algunos que tienen una tecnología similar a la nuestra, pero no en materiales reciclables, que son en las ferrolaciones, que son minerales, y hay otros que trabajan en materiales reciclables, pero en algo, que eso sí que era parecido a un Wallapop, ¿no? En el que ponían los anuncios. Y entonces, actualmente en ese nicho está Scrapad hoy, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, como dices, sí que vemos que van saliendo champiñones, ¿no? por ahí. Y menos mal, porque si no estaríamos en un negocio equivocado, ¿no? O sea, a nosotros eso no, nos parece que es positivo y que también que puede haber mercado para todos, ¿no? Entonces, dicho esto, desde nuestro punto de vista, ahora hay, para el que quiera hacerlo, dos barreras de entrada. Una es la del conocimiento del sector, o sea, tienen que ser, de hecho, casi todas las empresas que están en esa matriz son muy cercanas al reciclaje. Es algo que no es un marketplace genérico, o sea, tienes que conocer muy bien los materiales, el equipo, el reciclador cuando le llamas por primera vez quiere que ver a una persona que sepa de lo que... Luego ya utilizará la plataforma, pero es algo que le da mucha confianza, ¿no? Entonces, ese expertise sobre el sector específicamente como tal es una barrera de entrada para X genérico que tenga mucho dinero, aunque bueno, puede contratar a los que lo saben y tal, pero digamos que desde dentro es una barrera de entrada. Y luego que nosotros al final llevamos 3 años con el desarrollo de la plataforma en paralelo con ese conocimiento del sector, ¿no? Entonces, el crecimiento para nosotros, esta segunda ronda, pues el objetivo es terminar este año con 34 personas, o sea que sí que es un crecimiento importante, no como esas grandes multinacionales, pero bueno, sí desde luego pues, que necesitamos coger tamaño también por parte del equipo en áreas muy específicas y en la parte tecnológica, que al final es lo que nos va a hacer diferentes en el mercado, ¿no? O sea, ahora al final nosotros cuando nos acercamos a contar algo, lo que atrae de alguna manera es la tecnología. Entonces ahí es donde y estamos dedicando muchos recursos
para que eso vaya muy rápido. Tenemos un roadmap tecnológico, la verdad es que muy exigente y muy relacionado con esos partners en diferentes ámbitos, que la parte financiera si quieres la cuentas tú. Pero claro, dentro de ese crecimiento tecnológico, una parte es lo que nosotros hacemos in-house, pero luego evidentemente nos apoyamos en muchos partners en el ámbito de una fintech, alguien que nos pueda hacer las verificaciones del material, tal. La logística estamos intentando automatizarla por todas partes, ¿no? O sea, buscar esos partners que nos hagan ir más rápido, ¿no? Y también estamos pensando la posibilidad de poder subcontratar, ¿no? Pero bueno, estamos intentando establecer un poco los pilares para que ese crecimiento sea más rápido. Y luego también otra barrera importante que, como bien decías, ¿no? el tener esa posición de first mover te permite que esos usuarios que has captado, como os podéis imaginar, son usuarios muy poco digitales, ¿no? Entonces, pues les cuesta, ¿no? el entender cómo funciona el marketplace. Trabajamos mucho en que cada vez les cueste menos, ¿no? En esa experiencia del usuario, pero sí que es verdad que una vez que les acostumbras a una herramienta, el coste del cambio en sí a otro marketplace es una barrera en sí misma, ¿no? Es decir, joder, ahora tengo que aprender cómo funciona otro marketplace cuando este ya lo conozco, funciona bien, me ha ido bien. Entonces, nuestro objetivo es crecer lo más rápido posible, como dices, equilibrando pues, la parte económica y de crecimiento, ¿no? En esa dualidad vivimos siempre al límite. Y luego, en cuanto a la parte de los partnership, pues trabajamos muchísimo esa estrategia de partnership porque al final, pues con los recursos que tenemos y el tamaño que tenemos, la forma de crecer es a través de socios estratégicos, ¿no? Entonces, sí, alianzas muy importantes que tenemos es esta de Londres, que es una fintech súper interesante, avalada por Barclays, y entonces a nivel financiación lo que hace es que cuando cerramos un contrato automáticamente nos financian ellos, O sea, la financiación viene desde fuera, no es con circulante de Scrapat. Y luego otros partners importantes que tenemos, que no lo hemos comentado en la presentación, pero que es muy clave, es todo lo que son los hedge. En el sector del reciclaje, para que podamos ser internacionales, hay dos hedge muy importantes. Uno es a la divisa, porque claro, estamos transaccionando una empresa de Bilbao con una de Corea y el pago, pues el coreano paga en dólares y el de aquí quiere recibir en euros. Entonces hemos integrado todo un sistema de hedging a las divisas automatizado a través del marketplace y por otro lado el mercado de la chatarra o de las materias primas secundarias operan en el London Metal Exchange o el American Metal Market o el Shanghai Metal Market. Entonces también permitimos que se pueda hacer coberturas a los mercados. Es decir, oye, yo voy a vender hoy un material que está en Euskadi, va a viajar a China, pero claro, a China va a llegar dentro de 60 días. Y el precio del aluminio hoy son 2.000 euros, no quiero que cuando llegue allí, que esté en 1.000, se me pague Entonces, bueno, hacemos también hedging a todo lo que es el metal. Entonces, al final, ¿cómo vamos a proteger nuestra posición? Pues bueno, intentando añadir servicios a Scrapat que faciliten la vida al usuario al máximo exponente, ¿no? Eso es un poco... Pero bueno, vendrán y serán bienvenidos. Al final lo que queremos cuando vengan, siempre decimos, esto queda un poco igual siendo pequeños como somos, pero siempre decimos, cuando vengan, que nos copien, no que copiemos, que nos copien. Esa es un poco nuestra forma de ver las cosas. Muy bien. Yo tengo, bueno, lo primero de todo, felicitaros y daros las gracias por la exposición, que ha sido muy interesante. Gracias. Sí, eso. Lo primero de todo, felicitaros y daros las gracias por la exposición, que ha sido muy interesante. Bueno, creo que hay gente más interesada aparte de yo, por lo tanto, solo una pregunta muy breve. En este tema de la captación de talento, ¿cuándo decidís dar el paso a conseguir gente muy buena, ¿no? A la que incluso le estáis dispuestos a pagar más que a vosotros? ¿Y es solo talento local o tenéis fórmulas con las que estáis trabajando con gente que está en otros países ubicada? Porque esto hoy en día se lleva mucho, ¿no? Lo de la deslocalización de los trabajadores, ¿no? Para captarlo mejor, ¿no? Un poco, si nos podéis contar esa experiencia, muy agradecida. Gracias. Bueno, pues
Principalmente fue cuando, como decía Sandra antes, nosotros en tecnología no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, no teníamos ni idea, pero queríamos que la tecnología fuese propia. Entonces dijimos, bueno, pues para empezar el equipo de tecnología, ahí sí que necesitamos un perfil super prime, ¿no? No hemos salido al extranjero, o sea, no hemos subcontratado en el extranjero. Sí que, la verdad, cuando intentamos contratar este perfil, porque queríamos un perfil muy específico, ¿no? Que viniese de una empresa ya startup, ¿no? Porque la startup tiene sus cosas peculiares, ¿no? Al final, pues, te introduces en un negocio en el que o sale muy bien o sale muy mal, ¿no? Sobre todo en los inicios, ¿no? Es decir, cuando estás con la idea de crear un marketplace, tu idea es que esto es necesario, que va a aportar muchísimo al sector, pero al final el que manda, como en todos vuestros negocios, es el mercado, ¿no? Y los clientes. Entonces, bueno, ahí sí que apostamos muy fuerte por una figura, por el CTO, pero sí nos costó mucho encontrarlo en Euskadi, ¿no? Entonces, ¿por qué? Simplemente porque el entorno emprendedor de aquí, pues como sabemos, es más industrial, ¿no? Entonces no había tanto un perfil de startup, de tecnología. Entonces fue ahí cuando fuimos a contratarlo fuera, a Madrid, y a partir de ahí delegamos toda la creación del equipo de tecnología en esa figura, ¿vale? Y sobre al outsourcing fuera de aquí, pues no hemos querido dar ese paso, pero porque el tamaño que tenemos todavía es muy pequeño. Entonces creemos que es muy importante. Por eso al perfil indio, al brasileño, hemos hecho todo lo posible para que viniesen a Ibar, porque pensamos que ahora pues, es muy importante que el equipo se nutra de... O sea, aparte de contratar ese talento que ya ha demostrado una experiencia y un éxito profesional, queremos que el resto del equipo, incluidos nosotros, podamos aprender de ellos. Entonces, ahora está muy bien todo lo del teletrabajo y demás. Nosotros no somos mega fans del teletrabajo. No, pero nos lo hemos tenido nos que lo hacer. hemos tenido que hacer. No lo éramos. Pero aún así creemos que se aprende mucho más desde la cercanía, ¿no? Entonces, por eso hemos seguido esa estrategia, que en un futuro seguramente, si queremos ser internacionales, vamos a tener que cambiar. Y en cuanto a esas incorporaciones clave, ¿no? De esos directivos, de alguna manera, la parte tecnológica, como dice Samuel, fue por obligación, porque no, de hecho al CTO le contratamos porque nos pareció, esto es mucho decir, ¿no? Tiene una carrera brillante, pero nos pareció un buen tío, ¿no? Entonces dijimos, no, porque es que muchas veces la interacción, ¿no? La interlocución con unas personas que son genios tecnológicamente, a nosotros se nos hacía complicado. Vimos a un montón y dijimos, bueno, esta persona es una persona que tiene mucho conocimiento, pero es capaz también de cruzarlo con el negocio, ¿no? Que al final es cómo lo vamos a aplicar. Entonces el CTO fue así, y luego el resto de perfiles, de hecho todavía no hemos incorporado todos. O sea, hemos pasado muchos años en los cuales salíamos de un consejo con un consejero que tenemos, que está en una empresa que es cotizada, y luego venía una persona que tenía que irse porque le tenían que poner la vacuna, ¿no? Entonces estábamos en dos mundos de unas funciones como muy directivas y tal, y otras demasiado operativas que la verdad nos han lastrado mucho, pero bueno, considerábamos que era el camino que teníamos. Hombre, ojalá el primer día hubiésemos podido contratar a estas personas, ¿no? Pero tampoco teníamos la capacidad, ni en ese momento hubiesen venido. En ese momento sí que no hubiese sido por dinero, porque cuando tú no tienes nada que ofrecer, ellos buscan una proyección también profesional, es gente que puede elegir, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando no tienes eso para ofrecerles, no sirve el dinero. Entonces ahora estamos ahí en una situación un poco más cómoda en ese aspecto. Y ese punto es muy interesante, ¿no? Porque, claro, al final cuando empiezas a emprender, ¿no? Como me imagino muchos de los de aquí, claro, el principio es súper... o sea, te dan palos por todos lados. Nadie quiere invertir, nadie quiere venir a la empresa. Entonces, quiero decir, al final esos 2 primeros años hasta que demuestras, que es lo normal, son los más... o sea, los que realmente... nos han costado mucho, ¿no? Porque, claro, no tienes credibilidad del mercado, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí tengo otra duda. Carolina Mejía, de la Corporación Mondragón. Felicitaciones primero por cómo ha ido creciendo la empresa, más que todo porque
yo les he ido haciendo seguimiento de cómo ha ido creciendo. Hemos tenido algunas reuniones contigo, Samuel, y yo tengo una duda un poco más técnica. Uno de los grandes problemas que tenemos en todo este mundo del reciclaje y de la economía circular es la continuidad de ese material reciclado, ¿no? Y que al final, para poder utilizar ese material reciclado, pues necesitamos industrializar nuestros procesos para saber qué material llega, cómo lo vamos a utilizar, qué nivel de impurezas tiene. Entonces ahí me surgen dos dudas. Uno, bueno, pues en la herramienta que estabais comentando de verificación de material in situ, ¿cada cuánto lo hacéis? ¿Qué tipo de características tiene esa descripción del material? Y, por otro lado, ¿cómo ayudáis a asegurar esa continuidad del material? Vale. Bueno, la verificación es una verificación simple, llamamos, que quiere decir que al final va uno de nuestros partners, que puede ser SGS, Alex Stewart y una empresa china con la que trabajamos, y hacen una verificación sustentada en las fotografías del anuncio que se ha publicado en la plataforma y las características de la misma, ¿vale? Entonces, la verificación consiste en el día que se va a hacer la carga del material reciclable en el contenedor o en el camión. Ese es el día que acude el verificador in situ a realizar un informe fotográfico y de calidad, que nunca puede ser el 100%, de hecho, pues algunas veces hay alguna discrepancia, ¿no? Porque nunca puede ser el 100%. Tú compras 25 toneladas de... La transacción media en Scrapad está por encima de las 20 toneladas. O sea, estamos focalizados en industrias que ya son generadoras de cierta cantidad de material. Entonces, es imposible que en una montaña de 20 toneladas puedas llegar a ver todas las calidades del material, pero sí que evitamos que haya un fraude, es decir, y de ahí que se pague el 80%. ¿Vale? O sea, va todo un poco relacionado. Se paga el 80% porque con ese 20%, si hay alguna discrepancia, pues siempre queda cubierta con ese 20%. ¿Vale? Entonces, no sé si te contesto así a la verificación. Vale. Y la segunda parte es cómo continuamos, cómo seguimos el ciclo del material. Eso es, la continuidad del material, porque al final tú vas a necesitar suministro de material reciclado continuo. Sí. ¿Cómo ayudáis a vuestros clientes a esa continuidad? Vale. Ahora mismo la mayor parte de las ventas son spot, es decir, que se hace una transacción única y a partir de ahí pues el material viaja a la fundición correspondiente y se recicla y empezamos el ciclo de nuevo. De hecho, como comentaba antes Sandra, se da la casuística de que tenemos transacciones repetitivas entre mismo comprador y vendedor sin que ellos lo sepan. Entonces sí que todavía no hemos trabajado en cómo crear esas recurrencias entre A y B de forma continuista. Todavía no lo hemos trabajado. Ahora es todo venta spot. Anuncio y cualquier empresa del mundo me puede negociar y no le damos esa continuidad. Pero es una de las prioridades para nosotros, desde luego. Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado la fórmula cómo hacerlo porque, claro, para nosotros una vez que pasan esa primera barrera inicial y ya están en contacto y sabemos cada uno lo que necesita y cada cuánto lo necesita y el otro lo que le puede proveer, pues es que es una vía directa, ¿no? Entonces tenemos que verlo cómo se vuelca eso a nivel digital y cómo hacer esa recurrencia digital. Ahora sí, ¿no? Hola. Sí. Hola. Bueno, yo la verdad es que estoy entre hiper y súper sorprendido de todo esto, porque conozco de hecho he trabajado en este mercado, en el mercado de la chatarra, uno de las mejores temporadas de mi vida laboral. He ido a no sé cuántos BIR, conozco el recao. La verdad es que me parece bastante increíble que esto se haga vía un aparatito, porque precisamente ayer conocí a una persona, por otras razones, de que estábamos, yo le veía que se levantaba, hablaba, Bueno, el sujeto en cuestión pues era un intermediario que se dedica él profesionalmente a la importación y exportación de chatarra en particular. Y pues yo qué sé, pues ayer yo le escuchaba hablando en inglés con un Ralph no sé qué o Albert tal y cerró 2 operaciones en 2 minutos con barcos, o sea, de importación de
chatarra OA, no sé si conocéis los términos, pero vamos. El caso. Y hablábamos de decir, y entonces yo le comenté, pues mira, yo también me dediqué en su momento a todo este mundillo, qué tal, qué cual, y bueno, y concluimos básicamente de la importancia de la relación face to face con el comprador, el vendedor, que se conozca, pero el concepto confianza. O sea, en el mundo porque aquí, tú porque sois jóvenes, pero cuando antiguamente hacías una operación de estas con un fax o esos aparatitos que había antes, que ya no existen, estabas haciendo una importación de, yo qué sé, un barco de 2.000 toneladas o 4.000 toneladas de viruta o de chatarra del tipo que sea, que un montón de millones, y toda la verificación era compro, vendo a tanto y a tanto. No sé cómo lleváis el tema de los seguros, por ejemplo. Bueno, en fin, que todo esto, yo estoy sorprendido. No es ninguna pregunta, yo es una reflexión. No, es que lo quiero decir porque luego saldré corriendo, no lo habré dicho y me repetiré, pero que me parece pues excepcional. Y todavía no te creas, habrá trampa aquí, porque como conozco pero bueno, oye, sin más, que enhorabuena y que salga todo bien. Muchas gracias. Bueno, y un poco las tendencias también cambian, ¿no? Al final sí que es cierto que nosotros tampoco queremos que esas relaciones se tengan que perder, ¿no? Pero siempre decimos también que el chatarrero nunca tima a la primera. O sea, que tú le puedes conocer a alguien, la primera transacción te la hace bien, pero al segundo o tercer camión te puede hacer la avería, ¿no? Igualmente, ¿no? Entonces, tampoco nosotros no venimos, es lo que les decimos siempre, ¿no? Queremos ser un facilitador de vuestro día a día y que sigáis yendo a comer, a cenar y que hagáis los negocios que os parezca oportunos, ¿no? Pero para ese radio que está fuera de lo que habitualmente hacéis, que puedan contar con nosotros. Y luego, esas operativas, ¿no? De las chatarras se cierran las cenas y tal, los grandes players al final lo que buscan cada vez más es esa transparencia de lo que está ocurriendo, relacionado también con esa trazabilidad de los materiales, esa transparencia de lo que está ocurriendo, las calidades de los materiales y que esté integrado con su sistema informático. Entonces, es más fluido. Ahora a la gente ya no le importa tanto tener que ir a cenar con alguien. Es decir, tengo en el sistema informático a cuánto hemos comprado esto, a cuánto hemos vendido, cuánto perfil necesito para terminar esta colada, ¿no? Entonces, la visión pues es una convivencia, ¿no? Y una vez más, ¿no? el respeto, ¿no? que decíamos antes de los sectores tradicionales, con las nuevas iniciativas y la virtud de que consigamos entre todos que tengan la capacidad de convivir, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros va a venir alguien que lo haga. Entonces, un poco así. Bueno, yo también os felicito enormemente por pues la presentación que habéis hecho y sobre todo por el trabajo y lo que habéis montado, ¿no? Además, como anécdota, os quiero decir en primer lugar que de la chatarra surgen cosas increíbles. Sí, sí. Es decir, hoy, os digo como anécdota que hoy en día el líder en el mercado, en el Estado, en el sector promotor residencial, hablo de Neynor, del cual conozco algo porque he estado más de 3 décadas metido en la compañía, surgió en los años 80 de unos chatarreros de Calahorra. O sea, surgen cosas muy interesantes. Volviendo al tema que decías de Chesterton, yo creo que estáis muy cuerdos. Quizá la aventura sea loca, pero vosotros estáis muy cuerdos y sabéis dar los pasos adecuados. Y en ese sentido, ¿habéis pensado alguna manera de replicar? Ya sé que tendréis mucha labor y mucho trabajo en este contexto que estáis, pero replicar este tema en otros contextos distintos. Ya sé que hace falta lo del conocimiento del sector, etcétera, pero lo mismo que, como habéis dicho antes, pues han estado Netflix, Amazon, en fin, Tesla, mil historias, Uber, que se han ido montando. ¿Tenéis en mente, tampoco hace falta que nos contéis, porque en fin, igual no hay que sacar todas las cartas encima de la mesa, pero si tenéis en mente el replicar este tipo de modelo en otro tipo de negocios? Sí. La verdad es que es un negocio que, escuchando un poco, es un mundo lleno de oportunidades, ¿no? Y es verdad que, ¿cómo es tu nombre, perdona? ¿Cómo es tu nombre? Miquel, como decías, ¿no? Que es verdad que de la chatarra salen cosas apasionantes y bueno, a nosotros nos encanta, ¿no? Pero surgen
muchas oportunidades, desde poder... Nosotros nos quisimos centrar en los materiales reciclables, primero porque era lo que conocíamos y segundo porque es un nicho que esa dificultad en la separación, en la detección, en la capacidad de evaluar el material para dar una fiabilidad, era lo que esa dificultad precisamente es donde veíamos la ventaja competitiva con respecto a otros marketplaces, ¿no? Pero efectivamente hemos contemplado otras verticales desde empresas que nos llaman de tengo 5 portátiles que no sé qué hacer y no los quiero llevar al Garbigun y que, claro, nosotros ahora no estamos en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, es una línea de negocio, el scrap bin, ¿no? O sea, es como una línea de negocio que puede ser para pequeñas cantidades en un posicionamiento incluso B2C, ¿no? O sea, más enfocado al consumidor. En realidad, una vez que tienes la tecnología, puede ser para materiales reciclables, puede ser para pequeñas cantidades, puede ser para los minerales, puede ser para producto terminado, barra, bobina, chapa. O sea, al final sí que se abre un espectro muy amplio, pero como decía Samuel, ¿no? Nosotros empezamos con todo el mundo y todos los materiales, plásticos, tal, todo, y realmente ahora queremos enfocar bien las fuerzas para posicionarnos fuerte en el nicho que creemos que tenemos mayor aportación de valor para luego poder ir a eso, ¿no? No abrir todo y no establecernos en nada en condiciones, pero desde luego que sí. Es que realmente los clientes te dicen todo, incluso Scrapad nos lo dijeron los clientes, ¿no? Entonces, escuchando eso, pues se te abre un mundo de posibilidades. Pero sí es importante, Miquel, lo que dice Sandra, ¿no? Que realmente no perdamos ahora el foco porque no hemos hecho nada todavía, sí. En el sentido... Quiero decir que es una empresa todavía inmadura, sí. Que hay que trabajar mucho, mejorarla mucho. Entonces, nos vamos muchas veces de realmente del negocio y enseguida sí. Decimos, no, hay que volver. Partido a partido. Eso es, partido a partido, correcto. Bueno, estamos cerca ya de la hora. Una pregunta más, ¿de acuerdo? Sí, bueno, lo primero felicitaros. Tengo la suerte de conoceros casi desde que empezasteis y habéis comentado, y es cierto, que están rompiendo tabús y en el mundo de la sostenibilidad, si se quieren hacer bien las cosas, hay que romper tabús. O sea, lo tenemos clarísimo. Pero hay un elemento que a mí como reciclador, gestor o lo que sea, ya no sé ni lo que soy, me gustaría preguntaros. Estáis hablando, poniendo el ejemplo de la empresa esta de Vitoria, que tiene unas virutas de titanio que luego exporta a Estados Unidos. Bueno, como sabréis, y seguro que tenéis algún tipo habéis puesto algún canal o alguna manera de solventar esta dificultad, a partir de mañana no se pueden exportar residuos fuera de la Unión Europea. No sé cómo se puede salvar esa situación cuando estamos hablando de residuos y no de elementos ya reciclados, ¿no? No sé si lo tenéis contemplado de alguna manera o no. Y luego, ¿cómo tenéis, para nosotros ya sabéis que es un problema bastante importante, el tráfico de residuos entre comunidades autónomas, incluso por los DIs, etc. Si dentro de la propia plataforma nos podéis ayudar a los gestores con este tipo de tareas o no. Esta no la quieres responder, ¿no? No. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, el tema empiezo por la segunda. Eso es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo. Les ayudamos, pero de una forma muy manual. Sí. Entonces también estamos trabajando en sintonía con alguna empresa de logística especializada en reciclaje. También la vamos a integrar y poder realmente que toda la documentación necesaria se ofrezca directamente ya cuando se cierra la transacción, a la vez que se hace el contrato, que se dé la documentación. Pero bueno, es algo que todavía no tenemos implementado. Ahora eso se hace por email todavía. Y respecto a la primera pregunta de que no se pueden sacar los residuos fuera de la Unión Europea, honestamente no sabía que los residuos no metálicos... Nosotros trabajamos principalmente residuos metálicos, no ferrosos y ferrosos, y no sabía que no se podían exportar, que no se iba a poder exportar fuera de la Unión Europea. Sí, vale, pues gracias. En cualquier caso, lo que sí somos conscientes es que al final la legislación está continuamente, es viva, ¿no? Porque al final es un sector que tiene una lupa así, ¿no? Entonces,
esa legislación que aplique, nuestra filosofía de hacer es cómo lo hacen en el mundo real. Si en el mundo real no se puede hacer, nosotros tampoco lo haremos, ¿no? Entonces, dentro del ámbito en el que se puede hacer, haremos la aportación de valor. De hecho, no tiene que ser de aquí a otro sitio, ¿no? Dentro de Estados Unidos pueden operar también con nuestra plataforma, ¿no? O sea que al final nos vamos a tener que adaptar a la legislación que venga y sabiendo pues, que es una amenaza, una oportunidad, ¿no? para ir adaptándonos, pero igual que lo vais a tener que hacer los recicladores, ¿no? Entonces, pues a lo que venga, teniendo en cuenta que al final es un sector que está como muy... Sí, de hecho, una de las tareas que nos quedan por hacer, lo que comentábamos antes, ¿no? En el momento que hagamos ese cierre estratégico hacia los determinados países, promover más internamente lo que decía al principio, ¿no? La proximidad del residuo. Es decir, ahora estamos exportando, como decía, el 70%, un poco más del 70%, pero la idea es promover el mejor destino por proximidad, ¿sabes? En eso sí estamos trabajando, entonces bueno, nos ayudará, si ha llegado eso, a espabilar. Eso, hacerlo más rápido. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Llegamos al final, que la hora, agradecer yo por mi parte, pues me he quedado con alguna pregunta, tendría que decir, o sea que contactaré con vosotros para cualquier duda. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues nada, pues a seguir triunfando, ¿no? Y innovando y todo esto, ¿no? Pues que mejora también nuestra competitividad, nuestro posicionamiento, ¿no? Y nos inspira también, ¿no? En nuestras empresas y a un futuro muy prometedor. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros.